para exaltarle a Él. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, y los hermanos que nos acompañan también a través de la transmisión, sean bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la importancia, como hemos venido desarrollando, del Espíritu de Dios en la vida de nosotros, sus hijos, y en su pueblo, en su iglesia. En esta tarde quiero compartirles este tema, es con el Espíritu de Dios. Porque la verdad que todo lo que ustedes y yo podamos hacer en la obra de Dios no es con nuestras fuerzas, ni con nuestras habilidades, ni con nuestra capacidad, sino es a través del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 4. Quiero leer el verso 6. Zacarías 4, 6. Porque necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios cada día, hermanos. Cada día. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Zacarías capítulo 4, verso 6. Amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre amado, gracias, Señor, por tu buena palabra. Te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre, Señor. Te hemos dado toda gloria, toda honra a ti, Señor amado. Ahora, bendito Dios, disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser para recibir, Señor, tu instrucción, para recibir tu buena palabra, Señor. Pido, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, Señor. Quita tú, Señor bendito, todo razonamiento humano, todo palabrerío humano, Señor. Y que sea tu buena palabra, Señor, llegando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Porque sé, Señor bendito, que es tu palabra la que edifica, la que fortalece, la que sana, la que restaura, Señor. Y es tu Espíritu Santo el que la hace vida dentro de nosotros. Gracias, eterno Dios, por este tiempo tan especial en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Jehová Dios le da este mensaje a Zacarías para que se lo lleve a Zorobabel, el gobernador de Judá. Y dice en el verso 6 que les leía, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Saben, hermano, esta palabra viene a Zorobabel, el gobernador de Judá, porque a él le había sido encomendado comenzar a poner los cimientos del templo, de la reconstrucción del templo de Dios, del templo de Jehová. Pero cuando él miraba a su alrededor la condición del pueblo, cuando él miraba alrededor la situación, podríamos decir, de los recursos que poseía, lo veía imposible. Hermano, ¿cuántas promesas ustedes y yo tenemos de Dios? Que cuando llegan a tu corazón, que cuando llegan a tus oídos, nosotros las dudamos, porque vemos más las circunstancias, vemos más las situaciones que nos rodean, que el Dios que está en los cielos, quien lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. Por eso es que Jehová Dios envía a Zacarías con esta palabra a Zorobabel. Sabes, el Señor ha prometido que la gloria de la casa postrera será mayor que la de la casa primera. Hablando de su iglesia, hablando de su pueblo. Pero cuando yo veo la condición de los creyentes de hoy, cuando yo veo la condición general de la iglesia, espiritualmente hablando, ciertamente me pregunto, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo, hermanos, una iglesia, como cristianos que estamos, o sea, temerosos, o tal vez estamos de alguna manera frustrados por las circunstancias o las situaciones que estamos viviendo personalmente, familiarmente o socialmente en la región donde habitamos? Y creo que gobierna más el desánimo que aquel ánimo de ver la gloria de Dios. Creo que gobierna más las frustraciones que aquel deseo y aquel anhelo de ver ese poder soberano de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, hermano. Y lo creamos o no lo creamos, eso no va a cambiar, es poder de Dios. Pero es poder de Dios para salvación, dice claramente.
Ahí seguidamente él dice, es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestra fuerza, cuando nosotros confiamos en nuestras condiciones o en nuestra situación, obviamente nos vamos a ver frustrados. Pero cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a confiar en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso, en aquel hermano que te ha dado las promesas, obviamente te vas a fortalecer en Él. Nos vamos a fortalecer en el Señor. Y Zorobabel estaba desanimado. Y luego se lo voy a explicar por qué. Pero quiero que vayan juntamente conmigo al libro de Primera de Samuel. No quiero hablar tanto la situación en la que se encontraba el gobernador de Judá, ni tanto en la palabra que Jehová Dios le envía a Zorobabel a través de Zacarías, sino que quiero hablar del Dios soberano que lo había prometido. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 5, vamos a leer un poco acerca de este Dios omnipotente, de este Dios soberano, de este Dios todopoderoso. Porque sabes, hermano, es una realidad que nos cuesta aceptar. Y obviamente si nos cuesta aceptar, nos va a costar mucho más entenderla. Pero la condición en la que la iglesia del Señor se encuentra hoy, hermanos, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, no viendo hacia otros hermanos, no viendo hacia otras congregaciones, mira tu vida espiritual como templo del Señor, como iglesia del Señor. Hermano, en la condición que ustedes y yo nos encontramos hoy, es como para que la gloria de Dios se manifieste, es como para que la gloria del Señor sea usando tu vida para llevar ese mover que Él trae para tu casa, para esta ciudad, para tu trabajo, cuando verdaderamente lo que embarga o llena nuestros corazones son dudas, temores, inseguridades, preguntas, hermano, que más son preguntas de frustración que de esperanza. Cuando vemos la condición de la iglesia, hablando en general alrededor del mundo, nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo una iglesia así? ¿Cómo una iglesia, hermano, que está contendiendo uno contra otro, cuando está levantando ministro contra ministro, congregación contra congregación, va a traer esa gloria de Dios a este mundo? Va a traer esa esperanza de salvación a esta humanidad. Pero ustedes saben que no ha sido hombre alguno el que lo ha prometido, sino que ha sido el Todopoderoso, el Dios de los cielos, el cual lo cumplirá. Si esto dependiese de un hombre, hermano, yo le diría, al igual que Pablo cuando le preguntan acerca de la resurrección, y él dice, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra esperanza. Comamos y bebamos, dice que mañana moriremos. Hermano, si esto lo hubiese prometido hombre alguno, yo te diría, ¿sabes qué? Gasta tu tiempo, invierte en tus sueños, corre por tus propósitos, tus metas, haz lo que tú quieras hacer con tu vida. Pero sé que esto se va a dar porque es Dios quien lo ha prometido. Sé que la gloria de Dios va a venir sobre su pueblo, va a venir sobre su iglesia. Y eso va a ser a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermano. La iglesia del principio cambió cuando vino en ese aposento alto, cuando vino ese poder de los cielos y lo llenó a ellos. Yo les hablaba en cierta ocasión, los apóstoles habían caminado con el Señor, habían recibido la mejor doctrina, la más pura doctrina que fue de la boca del verbo mismo, que es Jesucristo nuestro Señor. Mas sin embargo, al final del camino se miran con sus debilidades, se enfrentan ante aquellas circunstancias que llenaban su ser, unos miedosos, otros, temerosos de querer aceptar de que conocían al Señor y lo niegan, otros corrieron, asustados. El otro vino y lo traicionó entregándole. Ustedes podrían decir, bueno, estaba escrito y se tenía que cumplir. Claro que sí, ahora nosotros lo sabemos. Pero en ese entonces que se estaba desarrollando esa historia, ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían, hermano. Es como que se escribiese un libro de lo que nosotros estamos viviendo hoy y lo leyesen generaciones 20, 30 años más adelante. Ellos van a saber lo que nosotros vivimos, lo que nosotros enfrentamos y cómo nosotros confrontamos esa situación. Pero para nosotros es algo nuevo que está pasando cada día, cada día, cada día. Cada día, hermano. Porque si nosotros supiésemos lo que va a ser el día de mañana, yo creo que nos prepararíamos y decíamos, mañana va a suceder esto y esto y esto. No es así. Por eso es que el Señor le dice en cierta ocasión, no os afanéis por el día de mañana, dice.
porque cada día traerá su propio afán. Mas sin embargo dice, vivir el presente, estar allí, vivir el tiempo presente. Por eso te digo, si yo pusiese mis ojos en la condición en la que el pueblo de Dios se encuentra, generalmente hablando, te diría, una iglesia así no va a provocar un mover de Dios, no va a traer un avivamiento de parte de Dios en medio de este mundo. Pero yo vuelvo mi mirada al Dios que lo ha prometido y sí lo creo, hermano. Yo vuelvo mis ojos al soberano Dios, el cual ha dado esa promesa, y sí la creo en mi corazón, porque sé que no depende de mí, sino que depende de Él. Y eso es lo que le quiere enseñar a Zacarías, a Zorobabel, perdón. Pero quiero leerte esta historia en Primera de Samuel, para que nosotros veamos por qué razón le dice a través de Zacarías a Zorobabel que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. En el capítulo 5 de Primera de Samuel se da una situación y dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, mire lo que dice el verso 3, y cuando al siguiente día los días 2 se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Verso 4 dice: y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Fíjense que los filisteos vencieron a los israelitas y ellos se llevan el arca de Jehová. Nosotros sabemos que el arca de Jehová era algo simbólico que Dios le había dado a Israel, donde su presencia se iba a manifestar, donde su presencia iba a descender. Y cuando Elí oye de que el arca del pacto había sido tomada, mire lo que sucede. Si tú quieres leer el capítulo 4, dice que este hombre se fue de espalda muriendo. A él ya le habían dicho que sus 2 hijos habían sido asesinados, que habían muerto sus 2 hijos. Pero no fue sino hasta que escuchó que el arca de Dios había sido tomada en cautiverio por los filisteos que él cae de espaldas. Obviamente Elí vio que la presencia de Dios se había apartado de ellos. Obviamente Elí vio que no había más esperanza para Israel, porque la verdad, hermano, es que si el Señor se aparta de nosotros, ¿qué es de nosotros? Dime, si el Espíritu de Dios se aparta de ti, se aparta de mí, ¿qué es de ti, hermano? ¿Qué es de tu vida en el Señor? ¿Qué es de tu cristianismo? Si el Espíritu de Dios se apartase de nosotros, como lo hizo de Saúl o de Sansón. Mas sin embargo se da esta situación allí en medio de los filisteos. Mire, llevan el arca del pacto, la introducen en el templo de Dagón. Dagón era el dios principal de los filisteos. Sabes, el dios Dagón tenía una semejanza que de su cintura hacia arriba era semejanza de hombre y de su cintura hacia abajo era de pez. ¿Por qué razón ellos tenían de esa manera la imagen de su dios principal? Porque en su mente ellos decían que era el Dios que tenía poder en la tierra, pero tenía poder también sobre las aguas, en el mar. Y nosotros sabemos que solo hay un Dios que tiene todo poder, y ese es el Dios de Israel, hermano. Ese es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y mire, aquí no hay israelitas, aquí no hay ejército. Aquí no vemos, hermano, a ningún rey, a ningún ejército israelita peleando, sino que es la presencia misma de Dios. Porque la presencia de Dios tiene poder, hermano. Y le iba a mostrar a los israelitas que Él no necesita ayuda de mano de hombre. Por eso es que cuando nos preguntamos, ¿seguirá adelante la iglesia? Claro que la iglesia va a seguir adelante. Porque a precio caro fue comprada por la sangre preciosa del Cordero de Dios, de Jesucristo nuestro Señor.
Y se da esta situación ahí en esta ciudad de Asdod. Y dice que cuando llegan al templo de mañana, miran aquella imagen postrada ante el arca. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de enseñarle a los filisteos? ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de que los filisteos entendiesen y vieran? De que la adoración le corresponde solamente al Todopoderoso, solo a Él, hermano. Mire, aún hasta aquella imagen estaba adorando aquella arca que simbólicamente tipificaba o asemejaba la presencia del soberano Dios. Ahí estaba Dagón, ahí estaba aquella imagen postrada. Y qué triste es que las imágenes no pueden volverse por sí mismas al lugar donde están. Qué triste es que tengan que levantarlas y tengan que cargarlas y ponerlas en el lugar donde tienen que estar, hermano. Mire, los filisteos dicen que fueron y levantaron a Dagón y lo pusieron en el altar, en el lugar. ¿Por qué no se levantó él solo si era Dios? ¿Por qué no se levantó él solo si tenía poder sobre la tierra y tenía poder sobre el mar? Porque nosotros sabemos que el único que tiene poder es el soberano Dios, Jehová de los ejércitos. Él enseña, Dios le está enseñando a los filisteos que el único Dios digno de adoración es nuestro Dios, hermano. Y es triste que nosotros, conociendo al verdadero Dios, a veces no queremos adorarle. Es triste, hermano, que a veces los problemas, hermano, te encierran. Las situaciones difíciles ocupan aquella fuerza o aquella energía que tú tienes. Las circunstancias personales, familiares te hacen desenfocarte de aquel soberano Dios que te ha llamado, el cual tuvo misericordia de ti y de tu casa. Cuando vengas a la casa de Dios, adórale a Él. Cuando tú estés viendo un servicio, hoy que lo vemos a través de las transmisiones, adórale a Él. No te distraigas en nada, adórale a Él, hermano. Porque el único digno de adoración es nuestro Dios. Y le está enseñando eso a los filisteos. Por eso es que la imagen de ellos está postrada y la levantan. Pero luego dice que al siguiente día van nuevamente al templo y hallan nuevamente la imagen postrada delante del arca. Lo único que en esta ocasión dice que la cabeza y las palmas de sus manos estaban cortadas. Solo había quedado el tronco nada más. ¿Por qué la cabeza? ¿Sabes la cabeza? Porque la única y toda la sabiduría viene de nuestro Dios, hermano. Viene de Él. Toda sabiduría viene de Dios. ¿Acaso no dice eso Santiago? Si alguno está falto de sabiduría o de conocimiento, demándesela a Dios, pídasela a Dios, el cual es amplio, dice, y da en abundancia, da sin medida, hermano. Entonces, la cabeza de aquella imagen es cortada. ¿Por qué sus palmas? Porque ustedes saben que en las palmas de la mano es donde está la fuerza, y el único Dios fuerte es nuestro Dios, hermano. Él es todopoderoso. Por eso es que cuando a ti te diga, mira, yo no creo que eso se vaya a dar en tu vida, eso es lo que dices tú, pero lo que dice mi Dios es diferente. Cuando alguien te diga, mira, yo no creo que tú vayas a poder alcanzar eso, dile, eso es lo que tú dices, pero a mí Dios me ha dicho otra cosa. Hermano, el viernes en la oración yo compartí y les decía, ¿no es esta la palabra que Dios ha dicho sobre sus hijos en Jeremías? Mis pensamientos para vosotros son de bien y no de mal. Eso se lo dijo a Israel y eso se lo dice también a la iglesia redimida con la sangre de Cristo. Solamente nuestro Dios es soberano. Solamente nuestro Dios es omnipotente. Por eso es que cuando Dios le dice a Zorobabel a través de Zacarías, déjame parafrasear esto, quizás le quiere decir, mira Zorobabel, no mires las circunstancias a tu alrededor, no mires el desinterés que el pueblo trae porque venían del exilio, hermano. Venían regresando del exilio nuevamente a Jerusalén. Y Dios le está explicando, le está diciendo esto a Zorobabel, al gobernador de Judá. Y le dice, no te fijes en el desinterés de las personas. No te fijes que media vez pasando esta pandemia, algunos van a regresar, otros ya no van a querer regresar a la casa. No te fijes en eso. Pon tu corazón en la promesa que yo te he dado a ti. Pon tu corazón en aquello que yo he dicho que voy a hacer en este lugar. Porque cuando Dios lo dice, las cosas suceden, hermano. Así es de que solamente nuestro Dios es soberano y omnipotente. ¿Y sabes por qué te leí este capítulo?
Porque ahí no vemos soldados, ahí no vemos ejército, ahí no vemos caballo, ahí no vemos gente de Israel peleando para rescatar el arca del pacto. Pero poderoso es nuestro Dios, hermano, para pelear por sí mismo. Nuestro Dios no necesita ayuda ni auxilio de nadie. Mire, a veces, hermano, me da esta tristeza en mi corazón cuando uno le dice a algo a otra persona, y lo he escuchado: no deje de ir porque el Señor te necesita. No, ¿sabes? Solamente en una ocasión leo yo en la Escritura y en el Nuevo Testamento a lo que el Señor le dice a algo que sí lo necesita. Y si ustedes han leído la Escritura, pero si lo hayan en otro lugar, me dicen: fue cuando necesitaba el asna. Fue cuando le dice: vayan y díganle que el Señor la necesita. O no les dice así, hermano: díganle, van a hallar una asna, un pollino, dice, hijo de asna, lo van a hallar atado. Y si le sale el de la casa, díganle: el Señor lo necesita. Mira, hermano, qué privilegio el de esa asna, que mejor a ella le dijeron que sí, el Señor la necesitaba. No, el Señor puede usar tu vida si tú te dispones al servicio de Él. Pero si tú, hermano, llenas tu corazón, o sea, tal vez de enojo, de molestia, de incomodidad por cosas que te estén sucediendo, y dices: ya no sirvo más. ¿Tú crees que la obra de Dios se va a detener? No se va a detener. Nadie la va a detener, hermano. Y yo les he dicho y les he pedido perdón por hablar un poco de locura. Si yo les dijese este domingo: este es mi último domingo y no vuelvo a predicar más, ¿ustedes creen que la obra se va a detener? No, va a seguir adelante. Elías pensó de esa manera cuando le dijo que solo él había quedado como profeta de Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No te desanimes, mira que te necesito, solamente tú estás. ¿Cómo voy a...? No le dijo eso. Me imagino, hermano, si le hubiera permitido al Señor que le hubiera dado a Elías y le hubiera dicho: no, ¿qué tú piensas? Me he guardado 700 hombres que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Dios es solamente soberano, solamente Él es omnipotente. Y le está enseñando a los filisteos que el único digno de adoración es Él. El único del cual viene la sabiduría es Él. Y el único que tiene todo poder es Él, hermano. Y ese es nuestro Dios. Mira, y ese es nuestro Dios, hermano. ¿Sabes? Cuando yo escribí este mensaje, yo decía: Señor, es como para animarse, es como para comenzar a ver tu gloria en este lugar, es como para comenzar a desarrollar y hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Pero tiene que suceder otra cosa en medio de la iglesia, y es lo que voy a compartir contigo después de este mensaje en otra ocasión. Hoy quiero hablarte del Dios soberano que lo ha prometido. Hoy quiero hablarte del Dios que está contigo y está conmigo. ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Qué es lo que te encierra? ¿Qué es lo que no te deja caminar, hermano? Porque sabes, mayor que esa enfermedad es el Dios de los cielos. Mayor que ese problema financiero es el Dios de los cielos. Mayor que esa situación de estatus migratorio o legal es el Dios de los cielos, hermano. Alguien me decía a mí: el gobierno no me aprobó. Pero sabe, mayor que este gobierno es el gobierno que está en los cielos, del Dios todopoderoso, el soberano. Él es nuestro Dios, hermano. Mire, yo me he atrevido a decirle, hermano: si Dios te trajo a este lugar, nadie te va a sacar de aquí, de este lugar. Nadie, a menos que quiera irse la persona. Pero cuando Dios abre puertas, solamente Él tiene el poder para cerrarlas. Solo Él. No ningún hombre, no ningún gobierno, no ningún primer ministro, no ningún pastor. Solamente la mano poderosa de Dios. Y le está enseñando eso a los filisteos. Mire, ahí está Dagón con la cabeza cortada, con sus palmas cortadas también. Porque les enseña que el único digno de adoración, grande en sabiduría y en poder, es el Dios de Israel. Pero también la historia se desarrolla y dice, verso 6 o 5, perdón: por esta causa, dicen los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura
sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Mire qué temor le tenían a esa presencia de Dios, hermano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ellos tenían temor de que el arca de Jehová llegara a sus ciudades? ¿Sabes? Porque la presencia de Dios, y escucha lo que te voy a decir, la presencia de Dios no es para los impíos ni para los pecadores. La presencia de Dios es para aquellos que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo mora en nosotros y que anhelamos esa presencia. La presencia de Dios no es para el impío, hermano. Y sabes, te voy a explicar lo que es impío y te lo he dicho. Impío es aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Impío es aquel que ha aceptado al Señor y ha pretendido caminar en el Evangelio, pero no se ha convertido ni ha nacido de nuevo. Ese es el impío que conoce la palabra de Dios, conoce la ley de Dios, pero no la vive. Mira, háblale a un cristiano que se ha apartado de los caminos del Señor, de la presencia de Dios, y tú vas a ver qué reacción va a tener. Háblale a un hermano que estuvo contigo y adoró contigo y se reunió contigo. Háblale de la presencia del Señor. Mire, dile a aquellos que se han apartado: la presencia de Dios va a visitar tu casa. Vas a ver lo que va a pasar, hermano. Van a empezar a temblar porque saben que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, pone orden en ese lugar, hermano. Pone orden. ¿Qué es lo que provocaba en medio de las ciudades de los filisteos? Dolor, enfermedad, incomodidad. Mientras en el creyente la presencia de Dios causa gozo, paz, fortaleza. Pero no en el impío. No en aquel que quiere vivir una vida mitad cristiana y mitad pecadora, no. La presencia de Dios lo va a incomodar. La presencia de Dios va a provocar enfermedades en su cuerpo, va a provocar enfermedades que muchas veces no van a entender por qué razón se dan en sus vidas. Y por eso es que cuando el arca del pacto llegaba a tal ciudad, mire, se soltaba esta peste, se soltaban estos tumores en medio de la gente. Y sabían que eran provocados por aquella arca del pacto. Mire, ahí Dios no tronó como tronó en el Sinaí. Ahí Dios, hermano, no humió como el fuego que cayó cuando Moisés estaba hablando con él. Ahí no fue como la gloria que pasó, hermano, ¿verdad? Cuando le dijo a Moisés que iba a ver su gloria. No, era solamente el arca la que llegaba ahí. No dice la Escritura que aquel lugar tembló, que, hermano, los cielos humeaban. No, era solamente el arca del pacto, aquel lugar o aquel mueble simbólico que Dios le había dicho a Moisés que construyesen, donde iba a descender la presencia de él en medio de ellos. Era el arca. Ahora bien, ¿quién peleaba por el arca, hermano? ¿Quién era el que peleaba por el arca? Era el Dios mismo de Israel. ¿Quién pelea tus batallas, hermano? ¿Quién pelea por ti y por mí? ¿O lo estás haciendo tú mismo en tu propia fuerza? Y ya te cansaste y ya sabes que no puedes ya más. Pues este mensaje, hermano, nos está enseñando a que volvamos a nuestro Dios, porque es Él el que pelea nuestras batallas, es Él el que nos defiende, hermano, es Él el que se levanta como poderoso gigante delante del enemigo para guardarte a ti y guardar a tu casa. Pero mire lo que provoca esa presencia de Dios en medio de aquellos que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios, que no quieren vivir conforme a
lo establecido y a la instrucción del Señor provoca incomodidad. Ahora entiendo por qué hay mensajes que a algunos les incomodan y no miran la hora en que termine y no miran la hora en que se acabe aquel servicio. Mira lo que hay dentro de tu corazón. Mira aquellas cosas que está provocando el que menosprecies la presencia del Señor en tu vida. Y llega a esa ciudad. Y miren, los de Cron, desde que vieron que venía el arca hacia ellos, dijeron: nos quieren matar, quieren quitarnos también la vida a nosotros. Y el verso 11 dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían, dice el verso 12, eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Por qué no le oraban a Dagón? ¿Por qué no le clamaban a sus dioses? ¿Por qué tuvieron que levantar su mirada al Dios de los cielos? Porque sabía que era su mano la que se había vuelto contra ellos. Sabía que era el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que había vuelto su mano contra los filisteos. Y les repito, hermano, ahí no había israelita peleando por rescatar el arca del pacto, no, era Dios. Por eso es que es todopoderoso, porque Él todo lo puede, hermano, y no hay imposible para Él. Así es que se da esa historia. En el capítulo 6 vuelven el arca, y si tú quieres leerlo, léelo, y vas a ver lo que provoca en Israel cuando miran el arca del pacto. Hay alegría, hay júbilo, hay danza cuando miran el arca, hermano. No es así, hermano, cuando hay aquel anhelo y aquel deseo de buscar a Dios. Mira, nos privaron por ciertos días de no venir aquí al templo o al edificio, y veíamos y podíamos, llevar todavía los servicios, pero qué bendición es cuando llegamos a este lugar. Porque saben, los hermanos que ya tienen años de estar aquí, aquí hemos llorado, aquí hemos reído, aquí hemos clamado, aquí hemos danzado delante de Dios, hemos sentido la presencia del Todopoderoso aquí en este lugar. Y no es que Él habite aquí, sino que Él habita aquí en nuestros corazones. Pero cuando nos reunimos como pueblo, nos reunimos para adorarle a Él, y ahí desciende la presencia y la misericordia de nuestro Dios sobre nosotros. El mundo va a conocer que solamente en Dios está la respuesta, hermano. El mundo va a conocer eso. Miren lo que provocó este virus, ya 2 años casi. Miren lo que ha traído sobre el mundo entero. Pero sin embargo, como le dije al principio que comenzó esto vino a sacar a luz muchas cosas en la iglesia, en el pueblo de Dios, en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué los filisteos no clamaron a sus dioses? ¿Por qué ellos no le pidieron a Dagón? Obviamente estaba descabezado y sin sus palmas en su lugar, sino que levantan su clamor al cielo, levantan pidiendo misericordia a aquel que es grande en misericordia, y ese es nuestro Dios. Sabes, el mundo va a conocer a ese Dios, pero lo va a conocer a través de su iglesia, hermano. Lo va a conocer a través de sus hijos, a través de ustedes y de mí. A través de nosotros es que el mundo va a conocer a ese Dios soberano, a ese Dios omnipotente. Por eso es que yo te decía, viendo la condición de la iglesia mundialmente hablando, viendo las circunstancias de nosotros como hijos de Dios, parece imposible que se dé. Pero ahí es donde Dios se glorifica en los imposibles. Porque dice que lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Amén. Entonces, el Dios que ha prometido su presencia y su gloria en medio de su iglesia va a derramar de su Espíritu Santo para preparar la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Porque el Señor no viene, hermano, por una iglesia sucia, andrajosa, viene por una iglesia gloriosa y ataviada para recibirle a Él en las nubes. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. ¿Sabes? Por eso es que
en estos últimos tiempos va a venir ese derramamiento de su Espíritu sobre toda carne, sobre aquellos que anhelamos esa llenura del Espíritu de Dios. Pero este no va a ser un mover provocado por mano de hombre. Esto no va a ser un mover provocado, hermano, por dinámica o actividades humanas, sino va a ser a través de la poderosa mano del Dios omnipotente. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, hermano. Y cuando tú escuches el otro mensaje vas a entender cómo va a suceder eso. Porque ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llenarme de eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y no te quiero adelantar nada. Cuando yo comparta esa prédica te lo voy a explicar. Pero hoy quiero hablar de ese Dios omnipotente, de ese Dios todopoderoso que lo ha prometido, el cual también lo hará. Porque la presencia de Dios en medio de su pueblo es vital, es como la vida misma, hermano. Es como la vida misma. Por eso es que ahora entiendo más cuando Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, no me saques de este lugar. No nos saques de este lugar. Ustedes saben cuando el Señor le dice que camine y que iba a mandar un ángel. Y eso sí, los ángeles son poderosos también. Pero no como nuestro Dios, hermano. No como el Todopoderoso, no como el soberano Dios. Miren, vayamos al libro de Ageo. Está antes de Zacarías, hermano. En el libro de Ageo, porque el profeta Ageo es contemporáneo con Zacarías, y les tocó profetizar y darle palabra al pueblo de Israel y a sus gobernantes en ese tiempo. En el libro de Ageo capítulo 1, verso 1, y voy a tocar solamente estos puntos, por qué razón la iglesia se encuentra en la condición en la que estamos hoy, hablando a nivel mundial. Sabes, han habido veces que yo mismo me he preguntado, cuando estoy preparándome, hermano, para venir, preparando el mensaje para compartirlo, ya sea martes o sea domingo, yo mismo me he preguntado varias veces. Yo le digo, Señor, ¿para qué tanta palabra ya? ¿Para qué tanta instrucción ya? Si tu pueblo ha recibido palabra que viene de parte tuya, palabra que viene de tu corazón. Y parece que esa palabra se ha ido como en sacos rotos, se ha ido como en agua, como en tierra árida, que la evapora. El Señor me llevaba a este pasaje de Ageo, capítulo 1, y dice el verso 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire, no ha llegado aún el tiempo, decían ellos. ¿Sabe por qué la iglesia está distraída? Porque creemos que no ha llegado aún el tiempo. Hoy es el tiempo, hermano. Hoy es el tiempo de levantar tu vida delante de Dios. Hoy es el tiempo de ordenar nuestra casa delante de Dios. Hoy es el tiempo de poner todas aquellas debilidades que te han estancado y te han apartado de esa relación con Dios delante del altar de Dios. Es hoy el tiempo. Porque la casa del Señor somos cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Y es hoy el tiempo de ordenarlo. Es hoy el tiempo, hermanos, de reconstruir nuevamente aquella relación. ¿Sabes? No culpes a la pandemia, no culpes a la cuarentena, no culpes, hermano, a que no han habido servicios presenciales. No, tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Si tú lo culpas es como una excusa nada más. Pero eso no va a valer. Mira, el pueblo decía, no es el tiempo todavía. Ellos acababan de regresar del exilio, ellos acababan de llegar a esa región donde iban a levantar nuevamente el templo del Señor.
El tiempo de reedificar y levantar el templo de Dios es hoy, hermano. Es hoy. Miren, ya no estés esperando recibir o oír una confirmación por palabra de Dios. No, es hoy el tiempo de levantar tu vida nuevamente con Dios, tu relación con Dios. Porque si tu relación con Dios ha menguado, se ha distraído o se ha debilitado, es hoy el tiempo, hermano, de fortalecerla nuevamente. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y a muchos va a tomar distraídos. Pero Él viene pronto por su iglesia, por su pueblo. Pero es hoy el tiempo. Y el Señor le envía esta palabra a través del profeta Ageo a Zorobabel también. Pero dice el verso 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Te voy a explicar por qué razón le está diciendo esto el Señor. Mire, ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban y trabajaban y habían dejado a un lado su relación con Dios, habían dejado a un lado la casa de Jehová, habían dejado a un lado la reconstrucción de aquel templo. Pero ellos tenían casas artesonadas. Artesonadas quiere decir lujosas, hermano. Tenían casas lujosas, así como la tienen muchos hermanos que no te invitan para que no entres en ellas. Tenían casas lujosas, tenían casas artesonadas, pero la casa del Señor estaba desierta. Estaba desierta. Mire, hay personas, hermanos, que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y para su relación con el Señor no hay tiempo. Por eso es que tu templo está débil, por eso es que tu templo está menguando tu vida espiritual. No es porque Dios se haya desatendido de él, no, hemos sido nosotros los que nos hemos distraído en aquella comunión con nuestro Dios. Y en el tiempo del profeta Ageo le envía esta palabra y le dice esto el Señor. Mire, el verso 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. O sea que ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban, y cuando era el tiempo de recoger la cosecha no tenían absolutamente mucho. ¿No te pasa eso a ti y a mí, hermano? Trabajas y trabajas y trabajas, y cuando recibes el cheque pagas aquí, pagas aquí, pagas aquí, pagas aquí. ¿Qué es lo que te queda en tu mano? Si es que te alcanza a quedar algo. Eso es lo que le está hablando el Señor al pueblo de Israel. Eso es lo que le está diciendo a él, a ellos, de que se había preocupado tanto en sus lujos, en sentirse bien, en estar bien. Y sabes, Dios no tiene absolutamente nada en que ustedes y yo disfrutemos lo que Él nos da. Pero primero es lo primero, y eso es nuestra relación con Dios. Tu prioridad, mi prioridad tiene que ser nuestra relación con Él, porque de Él viene nuestra fuerza, de Él viene nuestra salud, de Él viene nuestra provisión, hermano. Es de Él, es del Señor. Pero sabes, cuando hay insatisfacción en el corazón, la insatisfacción te va a guiar al egocentrismo. Si tú sabes lo que es egocentrismo, es ocuparte en ti mismo, en ti mismo, en ti mismo, en ti mismo. Donde tú dices yo y nada más que yo. Eso es egocentrismo. Habían dejado la casa del Señor, habían abandonado su relación con Dios. No les importaba si el templo era reedificado o no era reedificado, porque ellos decían: no es tiempo todavía. Qué triste es que muchas personas cristianas todavía están esperando el tiempo de Dios para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Y el tiempo de Dios es hoy, hermano. Es hoy el tiempo de Dios. Mire, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Yo no sé qué les daban de comer, hermano. Déjeme poner un ejemplo y perdónenme si les voy a decir esto. Es como cuando tú comes comida china, te llenas un rato y a la media hora tienes hambre, hermano. Yo no sé si te ha pasado eso a ti, pero a mí me pasa. Yo no sé por qué. Tal vez a ustedes lo sustenta, a mí no.
A mí no, uno come, hermano, y sale que no puede ni caminar de aquel restaurante. Y a la media hora cuando ya llega a la casa, ya anda buscando algo que comer. Eso es lo que le pasaba a ellos, comían y no se saciaban. ¿Sabes? Porque la bendición no está en comer mucho, la bendición está en que lo que comas sacie tu ser interno. Miren, en nuestro país nos daban frijolitos con queso, crema y nos saciaba. Nos saciaba, ¿sí o no? ¿Saben? Mis hijos se quedaron sorprendidos una vez que yo les decía a ellos que nosotros partían un aguacate y lo que nos daban era limón y sal y les echábamos y como 20 tortillas ahí, hermano, y ahí estábamos comiendo. Pero nos saciaba eso, nos saciaba. Pero los israelitas comían y no se saciaban. Y que me perdone algún hermano si tiene restaurante chino, no es, vea, una mala publicación. Simplemente es algo que a mí me pasa, hermano. Pero dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís, dice, y no os calentáis. ¿Qué quiere decir eso? Os vestís y no os calentáis, hermano. Mire, es triste cuando uno mira, y no quiero usar de ejemplo a nadie porque me voy a meter en problemas. Cuando uno mira y dice, ay, es que no hay o qué ponerme, hermano, y ya no cabe absolutamente la ropa ahí en sus lugares, o sea, donde ellos ponen su ropa, pero no hayan que vestirse, no hayan que ponerse. Dice, os vestís y no os calentáis. Pero mire lo último, dice, y el que trabaja a jornal, quiere decir a salario, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y qué frustración es esa, ¿verdad, hermano? ¿Qué frustración es esa? Mira, a mí me pasó cuando estaba niño, hermano, como 5 años. Ustedes saben que para que le regalaran a uno un 25 centavos, en mi país decían una peseta, decían en ese tiempo. Y quizás Dios tocó el corazón de mi padre y me la regala. Y allá iba contento yo para la escuela y me la echo en la bolsa. Y cuando llego, hermano, para comprar algo en el recreo, veo que aquella bendita bolsa tenía un agujero. Un agujero, hermano. Y solo me quedé con aquello en mi mano y gracias a Dios que estaba un buen compañero de estudio y me dice, yo te la voy a pagar. Yo no le dije, ¿estás seguro? No, yo solo le dije gracias. Porque si le digo, ¿estás seguro? Me hubiera dicho, no, yo estaba bromeando. Entonces, mejor solo le dije gracias. Porque a veces nos pasa eso, ¿verdad, hermano? Mire, tú estás pasando un momento difícil, una necesidad, y alguien viene y te dice, no, yo te voy a ayudar. ¿Estás seguro de eso? No, tú dile gracias, hermano. Porque si Él te va a ayudar es porque Dios lo ha puesto en su corazón a hacerlo. Pero a veces queremos, hermano, pretender de que no tenemos necesidad cuando estamos pasando un momento difícil, porque todos pasamos por momentos difíciles, todos. Pues si cuando el Señor acerque a alguien y te diga, yo te lo voy a pagar, dile gracias, dile nada más. No le digas, ¿estás seguro? No, dile gracias. Agradécelo. Pero estos trabajaban a jornal y su salario lo echaban en sacos rotos. Pero mire el verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Lo que el Señor quería es que levantaran la casa. Y luego te va a explicar lo que es subida al monte. Subida al monte es ir a hablar con Dios, orarle al Señor qué es lo que quiere que haga. Estoy dispuesto a enmendar mis caminos, estoy dispuesto a hacer un cambio en mi vida. Me he equivocado, he tomado malas decisiones, pero ahora dime qué es lo que necesito hacer para estar listo para tu venida. Hoy ya no es tiempo de prepararnos para la venida del Señor, es tiempo de estar listos para la venida del Señor, hermano. Si yo te digo prepárate para la venida del Señor, pueda que te quedas y después me vas a culpar cuando me veas a mí en el día final. No, está listo para la venida del Señor. Buscáis mucho, dice verso 9, y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa, mire cómo estaba la casa del Señor, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia
y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Porque es una promesa de Dios, hermano. Dios ha prometido bendecir el trabajo de nuestras manos. Es una promesa de Dios. Pero cuando aquello toma tu prioridad, te sucede lo que le estaba sucediendo aquí a los israelitas. Porque es Dios el que nos ha dado las habilidades para hacer nuestros trabajos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que es Dios? Porque hay muchos trabajos que ahora hacemos aquí que jamás pasaron por nuestra mente, siquiera imaginarnos que existían, hermano. Pero el Señor nos da las habilidades y nos da la fuerza y nos da la sabiduría para desarrollarlo. Pero que no tome eso tu prioridad, que tu prioridad sea siempre tu relación con el Señor. La insatisfacción nos va a guiar al egocentrismo, hermano. ¿Y sabe lo que el egocentrismo provoca? El egocentrismo provoca inconstancia. Inconstancia. Y también provoca infidelidad. El egocentrismo. Por eso es que ustedes ven a aquellas personas que solo piensan en sí mismas, jamás están satisfechas con nada. Jamás. Jamás, hermano. A que se compren la ropa más cara, no están satisfechas. Y muchas veces, hermano, porque compran la ropa cara, porque piensan que les va a ver como la muñequita que visten ahí en la almacén, y cuando se la ponen dicen, no era así, no era esa la que yo quería, es que la muñeca se mira diferente. Obviamente sí, ¿verdad? Pero provoca inconstancia, provoca infidelidad, el egocentrismo. Y si nosotros nos hemos vuelto egocentristas y pensamos solo en nosotros mismos, va a provocar eso en nosotros, va a provocar eso en ti y va a provocar eso en mí. Mire, ellos trabajaban pero para sus propias casas, y la casa del Señor estaba vacía. Yo nunca te he hablado de los diezmos, ni te voy a hablar, pero sí te he hablado de la bendición de darle a Dios. Sabes que en cierta ocasión me dijo una persona, en este tiempo que estamos viviendo, me dijo, no, yo no voy a enviar mis ofrendas ni mis diezmos porque no nos estamos ni congregando. Yo dije, está bien, eso no es para mí, eso es para el Señor. Cuando yo oía palabras, le oraba al Señor y le dije, tú escuchaste, Señor, lo que esta persona habló. Y él me dijo, así está mucho de mi pueblo, que piensan que porque dan vienen a comprar algo aquí a este lugar. Aquí no venimos a comprar nada, hermano. Porque no se vende nada, el evangelio no se vende. El evangelio no se vende, el evangelio es de gracia, porque de gracia hemos recibido. Amén. Así es que si tú piensas que porque no vienes no vas a diezmar o ofrendar, no lo hagas, porque el evangelio no se vende. Alguien me decía, no, es que tienen que presentar el evangelio de manera que a la gente le gusta. No, a la gente no le va a gustar, porque cuando se predica la palabra de Dios, lo confronta con el pecado de uno y con la debilidad de uno. No le va a gustar. Y yo le decía eso al Señor. Y mire, cuando yo estaba en medio de esa oración, yo pienso que el Señor ha de haber querido hacer lo mismo que quería hacer con Elías, de darle en la cabeza. Y él me dijo, yo no te he enviado a vender nada. Tú no eres un agente de ventas en ese lugar. Yo te he enviado a hablar mi palabra a mi pueblo. Eso es lo que el Señor me hablaba a mí, hermano. Sin embargo, por otro lado, me contacta otra persona también y me dice, ¿cómo puedo hacer para enviar mis diezmos a la iglesia hoy que no nos estamos reuniendo? Y es de las familias que ha traído el Señor recientemente. Yo le decía, cuando yo la vea le voy a explicar. Porque si es de la congregación yo le digo eso. Pero también me han contactado personas de otros lugares, provincias, queriendo enviar sus diezmos a este lugar o su ofrenda, y le digo, no, tú dala ahí en ese lugar donde el Señor te tiene reunido. Tú si es fiel a la casa a donde el Señor te tiene. Eso se lo he dicho, hermano, a personas, porque sé que poderoso es el Dios a quien yo sirvo, el que va a llevar adelante su obra, y hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha sostenido. Mas sin embargo los israelitas, claro, iban de ese exilio
iban pensando en hacer sus casas, iban pensando en comprar sus terrenitos, iban comprando en hacerse de propiedades y cosas materiales. Pero el propósito por el cual el Señor los regresa y primeramente quieren que levante es el templo de Él, la casa de Él. Y verso 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Está Dios contigo? ¿Está Dios con nosotros, hermano? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros entonces? Y eso le dice a través de Ageo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y verso 14, y es donde quiero terminar este mensaje, le voy a pedir a Daniel que pase. Mire lo que dice el verso 14, hermano. Y si no leíste todo lo que te leí en la escritura, pero no pierdas este verso 14 del capítulo 1, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí, hermano, la bendición está en que Dios despierte tu espíritu. Ustedes saben cómo se motiva a las personas a servir, a involucrarse, pero el Señor me hacía entender esto: es aquellos a quien Dios despierte su espíritu. Y esa es mi oración, que Dios despierte tu espíritu para que tú te involucres en la obra de Dios, hermano, para que tú te involucres en aquello a lo que Dios te ha llamado, para que tú seas firme en esas promesas que tú le has dado al Señor. Pero esto no va a suceder. Ahora entiendes por qué no le puedes cumplir tus promesas al Señor. Ahora entiendes por qué no eres constante cuando emprendes algo en la obra de Dios. Porque tiene que ser el Señor el que despierte ese espíritu en cada uno de nosotros. Y esa es mi oración a Dios. Y le digo: Señor, despierte el espíritu de esta congregación y de los hermanos que están viendo a través de esta transmisión. Despierta también su espíritu, Señor, para que ellos se involucren en tu obra, para que ellos hagan la parte que les corresponde hacer en la obra de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades dentro de la obra de Dios, hermano. Cada uno de nosotros, porque dice la palabra del Señor que somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros del cuerpo tienen una función, hermano. Todos los miembros de nuestro cuerpo tienen una función, desarrollan una función. Primeramente, el llamado a reconocer que todo proviene de Dios, hermano. Todo proviene de Dios. Sabes, tú no llegaste a esta ciudad, a esta provincia, a este país porque tenías las mejores recomendaciones de personas conocidas en tu país. No, llegaste porque el Señor te abrió puerta y camino para este lugar. Tú no tienes el trabajo que tienes porque tenías las mejores calificaciones para esa posición. No, lo tienes porque el Señor te abrió esas puertas. Por eso es que tenemos que estar agradecidos a Él, a Dios. Tú no tienes, hermano, la casa que tú tienes y yo tengo porque hayamos tenido los mejores quizás entres o down payment, como le llaman aquí. No, la tiene porque es el techo que Dios tenía para ti y para tu familia. Es el techo que Dios había preparado para ti y para tu casa, porque todo proviene de Él. Todo, absolutamente todo proviene de Él. Y esta ciudad de Lebrija va a ver la gloria de Dios, no porque yo lo diga, no porque esta congregación está aquí, sino porque el Dios de los cielos lo ha prometido. Él lo ha prometido desde el día que me trajo a este lugar, desde el día que yo pasé por esta ciudad cuando venía de este país del sur, hermano, vecino a nosotros, que Él iba a derramar su gloria en esta ciudad, en este lugar. Pero eso va a ser a través de su pueblo. Eso va a ser a través de ti y a través de mí. Que el Señor despierte tu espíritu.
Dios está despertando el espíritu de gente comprometida a Él. Dios está despertando el espíritu de personas que han entendido que lo único que van a poder presentar delante de Dios en el día final es lo que hicimos por la obra de Dios. Yo me puedo llevar todos los talones de cheque los años que he trabajado, pero eso no va a servir en ese día final. Yo puedo presentarle, hermano, los estados de cuenta financieros de las cuentas de banco que haya tenido, y eso no va a servir delante de Dios. Yo puedo presentarle, hermano, cuántos vehículos nuevos manejé, y eso no va a servir delante de Dios. Puedo llevar el recibo quizás de los zapatos más caros que compré, y eso no va a servir delante de Dios. Pero cuando tú levantas una oración por una persona, eso es grande delante de Dios. Cuando tú oras por la necesidad de alguien, así como nos llegan las peticiones de necesidades de personas que no conocemos, pero como hijos de Dios es nuestra responsabilidad orar delante de aquel que tiene la respuesta a sus necesidades. Dios está despertando el espíritu de gente comprometida a Él. Por eso es que el verso 14 dice, y te lo voy a leer nuevamente, ponte de pie, vamos a orar. Te voy a leer el verso 14 mientras tú te pones de pie. Y dice de esta manera, y despertó Jehová. Miren quién fue el que despertó. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es en medio de estos tiempos difíciles en los cuales Dios está levantando una iglesia gloriosa. ¿Saben? La iglesia ha comenzado a ser levantada, hermano. La iglesia en estos tiempos difíciles está comenzando a ser formada ya. El Señor la está trabajando ya. No es que Él la va a trabajar, no, la está trabajando ya. En medio de aquellas personas que lloramos en medio de la pandemia, en medio de aquellas personas que lloramos por la partida de seres queridos, en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de aquellas personas que tal vez perdimos algunas cosas materiales por vernos en la incapacidad de pagarla. Por medio de esas personas el Señor está levantando su iglesia, pero no abandonamos la carrera. Pudimos haber perdido cosas materiales, pudimos haber perdido seres queridos, pudimos tal vez haber perdido empleos, pero no nuestra esperanza en el soberano Dios, el cual ha prometido levantarnos, el cual ha prometido venir por cada uno de nosotros. Es mi oración que el Señor despierte tu espíritu. A ti que estás aquí en este lugar, a ti que estás aquí en la casa del Señor, y aquellos hermanos que nos están viendo también a través de la transmisión, es mi oración que Jehová Dios despierte tu espíritu y entiendas para qué el Señor te ha llamado, y entiendas para qué Él te ha escogido. Él no quiere privarte de que disfrutes las cosas materiales que Él te ha dado o las que Él ha puesto a tu alrededor. No, lo que Él no quiere es que eso sea tu prioridad, sino que tu prioridad sea tu relación con Él, para que guíes tu casa, para que guíes tu familia a esa relación con nuestro Dios. Padre bendito, te doy gracias. Te doy gracias, soberano Dios. A ti, Señor de los cielos, a ti, oh Dios omnipotente. A ti, Señor, es mi oración. Y esto, Señor, es lo que tú has hablado a mi vida. Por eso, Señor, tú me mandaste a hacer el trabajo que tú me has enviado a hacer. Y yo te dije, Señor, heme aquí, yo lo haré. Pero despierta, Señor, tu espíritu en mí. Sopla aliento de vida sobre mí. Llénate del Espíritu de Dios, hermano. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Que la presencia del Espíritu de Dios venga sobre ti y sacie tu alma y llene tu ser interno y sople aliento de vida sobre ti. Eso traerá paz a tu corazón en medio de las peores tormentas. Eso traerá consuelo a tu corazón en medio de la pérdida de seres queridos. Eso traerá esperanza a tu corazón, aun cuando estás en riesgo de perder cosas
materiales por no verte en la posibilidad de pagarlos. Pero el Dios de los cielos te dará paz, te dará consuelo, te dará fuerza. Pero llénate de esa presencia del Señor. Padre amado, es a ti mi oración. Es a ti, Señor de los cielos, mi oración por este pueblo. Señor, que tu presencia venga sobre ellos, que tu presencia descienda sobre ellos. Porque sé, Señor bendito, que no es un ministerio el que nos va a salvar. No es, Señor, una gran catedral o templo, Señor, que nos va a salvar, sino es nuestra relación contigo, Señor amado. Y hacer, Señor, la obra para la cual tú nos has escogido y nos has llamado. Oro, Señor, por cada familia aquí en la congregación, que están aquí en este lugar hoy, y aquellos que no pudieron venir también por alguna razón. Que tu palabra llegue a sus corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, la haga vida dentro de ellos. Y oro por aquellos que no te conocen aún, que esta palabra haya cabida, Señor, en sus corazones, y que salvación llegue a ellos y a sus familias. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú has hablado, Señor, a mi corazón, que muy pronto, Señor, volveremos a las dinámicas que antes teníamos, de que comenzara, Señor, esta pandemia, y vamos a volver a gozarnos, Señor, en tu templo. Vamos a volver a tener esa libertad para reunirnos por cierto tiempo. Solo te pido, Señor amado, que nos fortalezcamos en ti y que cada día nos llenemos del conocimiento de tu palabra y de la presencia de tu Santo Espíritu. Oro por las peticiones, oro por las necesidades, oro por cada uno de aquellos hermanos y familias que han enviado sus peticiones de oración a nuestra congregación. Oramos por ellos, que tú extiendas tu misericordia y tu bondad sobre sus peticiones, y que tu bendición repose, Señor, sobre este pueblo, sobre esta congregación. Bendigo el trabajo de sus manos, Señor. Bendigo los empleos y los empleadores a donde tú, Señor bendito, nos has ubicado. Bendigo esas compañías, bendigo a sus dueños, porque es por tu misericordia, Señor, que no hemos tenido escasez de empleo en este lugar. Te doy gracias, gracias por tu misericordia. Oro también, Señor, por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo, Señor, trae o envía a tu casa de oración. Solo te pido que nos des la sabiduría para utilizarla conforme tu voluntad y conforme tu propósito. Gracias, Señor bendito, por todo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga.